Explícame cómo es posible que esto sea legal. Salvo que hayas estado viviendo debajo de una piedra, seguramente te has enterado de la expansión de estas horrendas criaturas por todo internet. Y es que el brain rot podría estar haciendo más daño del que creemos que está haciendo. Porque piénsalo, brain rot literalmente se descompone en brain, cerebro, y rot, putrefacción. Lo que significa que está lentamente pudriendo tu cerebro. Pero realmente, ¿algo tan inofensivo como un tiburón con patitas puede hacer tanto daño a nuestro cerebro? Pues si te interesa, vamos a descubrirlo juntos en este vídeo. Para entender el efecto del brain rot en nuestro cerebro, hay que tener claro un concepto muy básico en psicología. Imagínate que nunca has tomado café en tu vida, pero quieres empezar a tomarlo por los beneficios que puede tener el efecto de la cafeína en tu cerebro para estudiar mejor o rendir más. Entonces llega el primer día, agarras la taza, el tarro de café, lo abres cuidadosamente y te llega todo el aroma súper potente a café, echas la leche en el vaso y como no quieres pasarte, echas solo una cucharadita de café y a ver qué tal. Te pones a remover con ganas, tienes cierta tensión, cierta emoción, ¿no? Por saber cómo sabe el café. Y cuando vas a dar el primer sorbo, lentamente y con miedo, por fin la leche con café se mete directamente en tu boca y sientes ese sabor. Pero el problema es que es tan intenso que no puedes evitar escupirlo. Sientes el amargor por toda tu boca, entonces corres a por un vaso de agua para quitarte el mal sabor. Pero estás decidido a tomar café, entonces el siguiente día vuelves, pero en vez de una, echas media. Y a ver qué tal. Cuando vas a probarlo, de nuevo, se siente ese amargor, pero como ya no es tan intenso, aguantas y te lo bebes todo. Van pasando los días y vas notando que el café cada vez te sabe mejor. Ya no es tan intenso su sabor. Entonces, poco a poco vas aumentando la dosis porque le estás incluso pillando ese gustillo al sabor. Y al cabo de unas semanas, unos meses, te das cuenta de que cuando echas una cucharada de café, no sientes nada, es como estar bebiendo leche sola. Por eso normalmente te echas entre 2 y 3 cucharadas. Pero no solo pasa con el sabor, también el efecto de la cafeína es cada vez menor. Antes, con una cucharadita de café, te estabas subiendo por las paredes dando saltos por todas partes. Ahora, salvo que te tomes 2 o 3 cafés, podrías dormirte perfectamente ignorando por completo los efectos de la cafeína. Y es que esto que acabo de contarte con una pequeña historia se llama desensibilización. Pues con el brain rot pasa algo parecido, solo que se llama desensibilización emocional. Al igual que con el café, que cada vez que ibas tomando más y más, necesitabas más para llegar a ese punto donde antes llegabas aquí y tenías ese punto en el que te sentías bien, sentías el efecto, pasaba el tiempo y necesitabas cada vez más para sentir ese mismo efecto. Pues con el brain rot pasa lo mismo. Si estás estimulándote, si estás dándote tanto humor absurdo, sin contexto, tan extremo, a un nivel emocional tan alto, es muy probable que el resto de emociones que puedas sentir de manera natural te parezcan mucho menos impactantes. Entonces lo que antes te hacía sentir bien, te hacía reírte, ya no te hace gracia, ya no te gusta, ya no lo disfrutas porque hay una sobrecarga. Pasa un poco lo mismo con los videojuegos. Los videojuegos son igual de peligrosos por eso mismo. Entonces hay que tener cuidado con lo que consumimos y con cómo lo consumimos. Pero esto no se queda solo aquí. Mientras estás consumiendo brain rot, aparece un ritmo cognitivo muy acelerado, muy alterado. ¿Esto qué problemas podría tener? Al estar estimulándote con una narrativa incoherente, fragmentada, que no tiene ningún tipo de sentido, lo que está pasando es que tu paciencia y tu capacidad de mantener tu atención está disminuyendo drásticamente. Si te estás acostumbrando a que te den la información a medias, a que te den todo súper rápido, a la hora de encontrar información de un tema más complejo, más profundo, vas a ser incapaz, porque vas a quedarte en lo superficial, vas a conformarte con lo primero que pilles. Y por último, otra cosa que está sucediendo en tu cerebro es una sobreestimulación, una sobrecarga como sensorial, digamos. Es decir, como estás acostumbrando a tu cerebro a unos colores tan brillantes, sonidos tan melódicos pero a la vez aleatorios, novedosos, es muy estimulante todo eso. Lo que está pasando es que luego mires por la ventana y digas: qué gris se ve todo, ¿no? Se ve todo como muy apagado. Que te quedes en silencio contigo mismo en tu cuarto y no seas capaz de estar en silencio y necesites ponerte con música.
necesites estar estimulándote con algo, necesites comer viendo un vídeo, necesites estar oyendo constantemente algo o estar viendo cosas muy estimulantes, muy llamativas, muy vibrantes constantemente. Y eso puede parecer inofensivo, pero a la hora de ser feliz y de disfrutar de la vida real, del mundo en el que vivimos, nos puede perjudicar bastante. Y aunque más o menos ya he mencionado cómo estas características del brain rot pueden afectarte, voy a hacer una lista más enumerada, que sería: la atención y la memoria se van a la mierda porque estás acostumbrando a tu cerebro a información muy rápida con la que trabajas unos segundos, que no es relevante, que es tan repetitiva que se te queda bien en la memoria. Entonces, a la hora de aprender sobre un tema más complejo, en profundizar en un libro, en lo que sea, a la hora de estudiar, te aburras, necesites la información mucho más procesada y no seas capaz. Entonces tus notas bajan y tu trabajo, tu calidad de trabajo va a empeorar muchísimo más. También puede tener efectos negativos sobre el pensamiento crítico, porque a la hora de crear conexiones coherentes, una narrativa lógica, como el brain rot es tan irregular, igual que el shitpost es tan aleatorio y tan sin sentido, pues lo que va a hacer es que no seas capaz de crear historias con lógica, de seguir una narrativa, de tener esa cohesión interna, ese pensamiento crítico para relacionar ideas. Y eso lo que te hace es volverte bastante más tonto. Y también puede tener efectos negativos a la hora de socializar con otras personas, porque si estás acostumbrándote a unas interacciones muy exageradas, muy ruidosas, muy artificiales, pues cuando estés con otras personas vas a ser igual, vas a ser de la misma manera y te van a mirar raro, vas a pensar que eres incómodo, vas a romperles el espacio personal, vas a ser exagerado, y eso a la gente no le suele gustar. Le suele gustar más a alguien más tranquilo, que respeta, que es carismático y cae bien y se interesa y tal, pero de eso hablaré en otro vídeo. Pero lo importante es que vas a quedar como alguien un poco ridículo, y además tus relaciones no van a ser de calidad porque vas a tener una cierta inmadurez emocional y social. Entonces, aunque no haya evidencia científica de un daño cerebral, sí que podemos intuir un deterioro en ciertas capacidades, como puede ser la atención, la memoria o las emociones, haciendo que tus relaciones sociales y tu vida en general empeore drásticamente. Y mira, no se trata de demonizar todo lo que te hace reír, todo lo que te hace pasártelo bien, desconectar un rato. Lo que pasa es que depende de qué cosas uses para desconectar, para divertirte, pues vas a tener unos efectos negativos u otros. Y el problema no es tanto el uso moderado de este tipo de cosas, sino el uso descontrolado, porque tienes que pensar que están diseñados para que sean adictivos. Está diseñado literalmente para que te enganches y te tires horas viendo aquí al tralalero. Y el problema de que estén diseñados para ser tan adictivos es que un uso excesivo es cuando empiezas a ver todos esos problemas negativos que te he mencionado. Si lo consumes de vez en cuando y lo ves un poco para desconectar en algún descanso después de un largo día y que te apetece reírte sin pensar, pues está muy bien. El problema es estar viéndolo todo el rato, levantarte y lo primero que haces es mira, patapín, no tiene ningún tipo de sentido y no te va a venir nada bien, porque poco a poco el resto del mundo se va a volver aburrido, se va a volver desinteresante, y luego que tenemos los casos de depresión aumentando y la apatía y gente diciendo: es que no le encuentro un sentido a vivir, es que es aburrido, normal. Si estás acostumbrado a tanta estimulación es completamente entendible. Entonces, en el momento en el que descubres el problema de estar tan sobreestimulado y aprendes a dosificar y eliges no estar tan estimulado de manera voluntaria, tiene que ser un cambio que hagas tú. No, mágicamente la vida no te va a decir: desaparece tu móvil, ya no puedes estar estimulado. Una pena. No, vas a tener que decidirlo tú, tomar la decisión, bloquearte ciertas aplicaciones, marcarte ciertos tiempos para que no se te vaya de control. Y en el momento en el que aprendes a dosificar esas emociones, en vez de quedarte en lo superficial y rápido, vas a empezar a disfrutar muchísimo más de los pequeños detalles que tiene la vida, que son maravillosos. Entonces tú decides si quieres vivir una vida de sorpresas y de emociones súper intensas sin ningún tipo de carga, viviendo
en piloto automático o decides sentir emociones y pensar de manera profunda, disfrutando mucho más, de una manera mucho más verdadera, la vida. Porque la diferencia está en la conciencia que tienes a la hora de consumir contenido. Si te ha gustado el vídeo y quieres aprender más sobre el cerebro humano, te agradecería si me dejas en comentarios decirme, oye, sé un poco más técnico, habla de términos un poco más psicológicos, porque yo intento no usar términos muy complejos para que te sea más fácil a la hora de aprender. Pero si me dices que quieres que lo use, a la que me lo digan 2 personas, yo voy a estar haciéndolo 100%. Y si quieres aprender a cómo reducir el tiempo de uso que tienes de redes sociales, de videojuegos y tal, te dejo un vídeo por ahí para que le eches un vistazo. Está muy bien y en 3 semanas vas a poder hacer avances. Como siempre, espero que te haya gustado. Cualquier feedback os leo en comentarios y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.